Muy buenas tardes. Estamos acá para hablar sobre las tipologías textuales. Las tipologías textuales son un elemento de la funcionalidad del lenguaje para poder comprender los textos que se dan en la vida. Partiremos de aclarar que texto es todo aquello que comporta una significación. Texto es más que unas palabras. El texto puede ser verbal o no verbal. Está inmerso en todas las situaciones de la vida. El texto nos puede dar significados en contexto de cómo son las cosas, para qué son, cómo ocurren los fenómenos, cómo se presentan las situaciones de la vida. El texto está en todas las actuaciones humanas, dentro y fuera del sujeto. Dentro de las tipologías textuales tenemos la tipología descriptiva, en la cual el sujeto debe dar cuenta del todo y de las partes de una manera ecuánime, teniendo presente que al detallar debe ser muy insistente en contar los detalles que forman y conforman el objeto, la cosa, la idea o el elemento descrito. Hay que ser riguroso para poder aprender y hacer aprehensiones permanentes de la realidad. En todas las carreras que ofrece la Universidad del Quindío se requiere hacer textos descriptivos, sea para vender un producto, sea para ofertar una idea, sea para llevar en la academia una tipología textual diferente. El texto expositivo explicativo es aquel mediante el sujeto da cuenta de un fenómeno natural, de un hecho acaecido, de una situación propia de la vida, de la ciencia, del arte o de la literatura. El texto expositivo explicativo busca, como su nombre lo dice, presentar una idea de forma clara, ordenada, precisa y concisa. El texto expositivo explicativo puede ser oral o escrito. El sujeto que expone o da cuenta de algo tiene que apersonarse y demostrar que es conocedor a carta cabal de todo el proceso que explica. Viene el texto argumentativo, mediante el cual la persona lo que busca es persuadir y convencer a los otros para que asuman actitudes críticas, para que usen un producto, para que entren a negociar o a interactuar con los demás. En el texto argumentativo se maneja el discurso para que los demás tomen cartas en los asuntos que les corresponden. La argumentación tiene por esencia la persuasión. Hay sujetos que se dejan persuadir muy fácil desde la palabra y con la palabra. Hay otros que hay que hacerles entrar en razones. La argumentación se funda en el desarrollo de una idea que tiene que ser clara, concisa y precisa, y a la cual quien la va a argumentar debe saber priorizar, tener los elementos fundamentales para priorizar y darla a conocer a los demás con argucias, con elementos fundados en teorías, en experiencias y en praxis condensadas de realidad. El texto narrativo. El texto narrativo tiene como función principal el desarrollar la poiesis de los sujetos en composición y recomposición permanente. Una poiesis
que los apuntala en la creatividad desde el texto literario o no literario. Se pueden hacer poemas, cuentos, novelas, fábulas. Se puede narrar, se pueden hacer historias de vida. Se pueden hacer historietas, recrear y crear personajes nuevos en contextos literarios o no literarios. Se puede narrar para dar a entender una historia de vida. Se puede narrar para amenizar una conversación. Se puede narrar para escribir un libro o muchos libros. La narración forma parte de la vida de las personas. El texto coloquial es aquel en el cual la conversación es el eje fundamental de la misma. Conversar es hacer coloquio, y ese coloquio es de los más bellos textos que existe porque se da el intercambio entre los sujetos. Es de tipo fático. Cada uno ve al interlocutor, lo increpa, le induce, lo seduce, lo encanta. Es el interlocutor válido para poner en comunicación todo lo que se requiera. Hay coloquios de saludos, hay coloquios de jergas, hay coloquios de personajes, hay coloquios que son interesantes como los cuentachistes o los contadores de chistes. Hay coloquios donde los sujetos juegan con el lenguaje. Por ejemplo, el culebrero hace alarde de toda una memorización para demostrar su conocimiento. Y habrá muchos ejemplos para llevar a cabo el lenguaje coloquial. El coloquio es enriquecedor porque parte de la realidad misma de los sujetos en actos de habla donde colocan en común y se recrean con el lenguaje. Una obra de teatro presenciada es un gran coloquio donde los sujetos dejan entrever su forma de ser y de vivir. De las tipologías textuales hay mucho que hablar, pero para esta ocasión estamos presentando estas y próximamente haremos otras intervenciones que nos permitan demostrar que en cada carrera de la Universidad del Quindío se usan las tipologías textuales. El sujeto es lenguaje y el lenguaje está en todas las acciones de la vida. Para entender cualquier situación de la vida hay que hacer uso del lenguaje. Muchas gracias, felicidades, les habló Héctor Fabio Bedoya Castaño.